Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a comenzar el estudio de la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros estar en este mes de la libertad, un mes donde nos va a hacer ensanchar de saber que tenemos libertad de criterio, libertad para poder vivir una religión, vivir una sociedad donde puedo tomar mis propias decisiones, una libertad cuanto más en Cristo. Por eso aquellos que somos cristianos nos gozamos de poder vivir este mes. Podemos a grandes rasgos decir que no solamente tengo una libertad social, sino también una libertad espiritual. Y eso no tiene precio. Sin más, vamos a meternos ahí en Primera de Juan, capítulo 3. Voy a oscilar en todos estos versículos, del capítulo 3 hasta el versículo 24. Pero quiero animarte en este estudio. ¿Por qué quiero animarte? Porque todo el capítulo o todos los libros de Juan, Primera de Juan, están hablando acerca de la comunión. Y en estos tiempos donde estamos hablando de la comunión, estamos hablando de poder relacionarnos, estamos hablando de poder congregarnos. Dice el salmista en capítulo 27, versículo 4, una cosa he demandado: estar en el templo, en la casa de Dios, y voy a inquirir, voy a poder, dice la palabra específicamente, esto buscaré. No solo congregarme, sino poder escudriñar, inquirir y poder darle una plenitud al conocimiento para alabar a Dios. Yo quiero animarte porque este domingo nos estamos reuniendo con ese fin. No solamente de religiosamente estar presente los domingos, sino también poder inquirir, poder alabar a Dios, no solo de mente, corazón, sino Dios busca verdaderos adoradores, en espíritu, pero en verdad, con una práctica y una esencia correcta. Sin más, vamos a ir a la palabra de Dios. ¿Y cómo podemos entender este capítulo 3 de Primera de Juan? Yo quiero llevarte a que pienses algo. Muchos nos jactamos de ser cristianos, pero yo le puse un título porque capítulo 3 va a ser una controversia entre el cristiano y el hijo de Satanás, el hijo de Dios y el hijo de Satanás. ¿Realmente quién eres? ¿Realmente de qué alarde hablas? ¿Entiendes realmente qué es ser un cristiano? ¿Un pequeño Cristo? Dice una anécdota que Satanás se acercó ahí a un carbonero. Esta es la historia de un carbonero. Y Satanás disfrazado era un carbonero con fe. Como es Hebreos capítulo 11 que dice que es la certeza, la convicción, esa fe rotunda que uno tiene en ese Dios. Y agarra y le dice a Satanás, bueno, dime, esa fe que tú profesas, ¿de dónde viene? El carbonero, sin pensarlo, le dijo, mi fe como cristiano es la profesión de ese Dios y esa iglesia a la cual yo asisto, que creo todo lo que ella promulga. Se quedó Satanás disfrazado pensando en lo que el carbonero le había dicho. Y le dice, una pregunta más. ¿Y qué es lo que tu iglesia cree y promulga? Y el carbonero, sin dudarlo rápido de mente, le dijo, pues lo que mi iglesia promulga y comparte y cree es lo que yo vivo. Había una congruencia entre lo que él decía, a quién le creía, y lo que él vivía de lo que creía. Por eso muchas veces, cuando se habla en una forma cotidiana, siempre se anima a decir, espero que tu fe sea la del carbonero. La certeza, la convicción de esa fe en la que se espera, de esa determinación, aunque no lo ves. ¿Cómo es tu fe? El título de hoy yo le puse Ser cristiano, un contraste bien marcado. Ser cristiano es un contraste bien marcado. ¿Contraste a qué? ¿Versus a qué?
Porque realmente 1 de Juan capítulo 3 nos va a decir, esto es ser un hijo de Dios. Y estos son los hijos del diablo. Tú tienes que definir no lo que vas a decir, sino lo que vas a vivir. Y eso es lo importante. Por eso el salmista decía, una cosa he demandado al Señor, estar en la casa de Jehová y poder inquirir, poder buscar, entender en mi corazón para llegar a una perfecta adoración. ¿Oramos? Padre Dios, gracias por estas palabras, estos 24 versículos que tu Escritura nos dejan en 1 de Juan para animarnos a una verdadera comunión contigo. Ayúdanos a vivir en una forma correcta y a entender la plenitud de esta relación. Te amamos por los méritos de Cristo en la cruz. Amén. Muy bien, ¿estás listo? Prepárate, ¿ya abriste la palabra de Dios? ¿Tienes los textos ahí? Porque ahí voy. Dice ahí el versículo realmente, versículo 3. Voy a arrancar del versículo 3 al 5. Y dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestro pecado y no hay pecado en Él. Siempre animo que puedan estar escribiendo y anotando estos estudios para después darle un repaso y acordarse bien lo que Dios te está diciendo a tu corazón. En primer lugar, estos 3 versículos yo le voy a poner como primero consigna, ¿cuál es la clave de este estudio? ¿Cuál es la clave para entender que el ser cristiano es un contraste bien marcado, bien rotundo? Hay una diferencia. Por eso siempre el mundo, aquel que no es cristiano, va a juzgar a los cristianos cómo debe comer, cómo se debe vestir, cómo debe hacer negocio, cómo debe hablar. Cada detalle, ¿por qué? Porque ellos entienden realmente que es un contraste bien marcado el ser cristiano. No es solo hablar, no es solo congregarnos, no es solo decir lo que pienso que soy, sino vivirlo. Ese es otro desafío. En primer lugar, versículo del 3 al 5, vamos a ver la clave de este estudio. Segundo lugar, versículo del 6 al 9, no solamente vamos a ver la clave de este estudio, sino también la controversia del estilo de ser cristiano. La controversia del estilo de ser cristiano. Y en tercer lugar, ahí, del 10 al 13, vamos a ver la causa encontrada, por qué muchas veces somos incongruentes en ser cristiano. Vamos, estudiamos y ahí nos aferramos. Vamos a empezar. La clave del estudio comienza en el versículo 3, para entender cuál es la controversia realmente de lo bien marcado que está el ser cristiano y no serlo. Dice el versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en Jesús, en Dios, se purifica a sí mismo. Yo hoy escucho a mucha gente que va a la iglesia y piensa que es una obra de magia. Piensa que realmente cuando aceptó a Cristo, las cosas ahora siguen dependiendo de Dios. Hablamos de que 1 de Juan es un libro que habla de la comunión. La comunión implica 2 personas. Un receptor, un emisor, un mensaje, una intención, pero una congruencia en esa relación. Si tú dices ser cristiano, tienes que entender que Dios dio el primer paso. Él nos amó antes de que nosotros los hubiéramos conocido. Él hizo todo antes de que nosotros tomáramos la decisión, siendo enemigos de la cruz de Cristo, ajeno a la vida eterna, enemigos de Dios. Él tomó una decisión, amarnos. Ahora Él quiere que tomemos una decisión y lo amemos, porque Él dio el primer paso. Entonces,
La clave, como dice acá el primer punto, la clave de este estudio es que tú entiendas tu parte para llamarte cristiano, para ser un verdadero hijo de Dios, congruentes en esta comunión. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza como cristiano, en Él, en Dios, se purifica a sí mismo. ¿Por qué? Porque así como Él es puro, tú tienes que ser puro. El ser cristiano no es balbucear un nombre. Yo cuando era chico en Argentina, estábamos en la escuela y me acuerdo que no era decir soy de Boca, soy de River o soy de San Lorenzo. Era cuestionar esa creencia o esa postura. Te decían, ¿tú eres de Boca? Sí, dime cuál es su portero, dime cuál es su arquero, dime cuál es su defensa, dime quiénes corren como laterales, cuál es su 7, cuál es su 9, en qué forma juega su 10, arriba o suelto por toda la cancha. Dime detalles, dame la formación de los titulares del domingo pasado. Realmente había un conocimiento, por eso dice el salmista ahí en el capítulo 27, una cosa demandado del Señor, pero esta buscaré. Si realmente tú no tienes una intención de criterio, de conocer qué es la vida cristiana, un discipulado, una lectura bíblica, un devocional, un conocer la Escritura, nunca podrás manifestar un contraste tan marcado como es ser cristiano. Por eso el Señor está poniendo claro acá, el Hijo de Dios, el cristiano, se revela en una radicalidad rotunda de una fe, una convicción. Es como esa persona que maneja. Yo desde que manejo tengo un aliado, tengo un amigo que se llama el espejo retrovisor. En algunas ocasiones voy mirando si realmente viene alguien para introducirme a una avenida o a la circulación de la carretera. O en otras maneras, para la reversa. Yo puedo tomar la confianza que lo que estoy viendo ahí es lo que refleja a lo que no quiero dañar el auto ni pegarle a alguien o hacer un delito como conductor. Mientras más uso ese espejo, mientras más conozco a mi espejo, más voy teniendo la confianza y seguridad de esa relación. Claro, pero estamos hablando de la fe. Y tú como cristiano puedes mostrar una radicalidad y puedes mostrar un contraste bien marcado de ser cristiano, hijo de Dios y no hijo del diablo, cuando tú tienes mayor uso, confianza, certidumbre en eso que no ves, pero en eso que esperas, que es los frutos y la manifestación de esta nueva vida en Cristo, en esta relación con Dios. Termina diciendo el versículo 4 y 5, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Cada día más se tiene que ver el esplendor y lo radiante de aquello que vive en tu corazón. Gálatas nos pone bien en claro. De poco difiere el esclavo del libre cuando has conocido a Dios. Pero no me vengas que tienes 1 año, 6 meses, 20 años de cristiano y no das fruto. ¿Eres cristiano realmente? ¿Eres una persona que caminas en Dios? ¿Cómo puedes tener años de cristiano y no tener un devocional? No tener un tiempo de oración, no tener temor, no haberte alejado de aquel pecado que realmente daña la relación con Dios. Vuelvo a repetirte el 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Vamos a avanzar. En primer lugar, quise decirte la clave de este estudio para entender cuál es el contraste bien marcado que existe de un hijo de Dios a un hijo de Satanás. Así dice capítulo 3. Segundo punto, no solamente estoy hablando de la clave del estudio, sino también de la controversia del estilo. Un estilo bien marcado.
Yo a veces me junto con compañeros de estudio bíblico o con siervos y siempre me critican porque dicen, ¿por qué te pones corbata para predicar? Ponte así nomás, no pasa nada. Es cierto, quizás la autoridad no está en mí ni cómo me visto, porque la autoridad está en la palabra de Dios, pero he aprendido algo. Yo me pongo así porque soy un embajador. Y no es por lo que yo digo, sino por quien represento. Me pongo con una ética civil, una ética de vestimenta correcta. Y yo creo que nosotros se trata de eso. Se trata de no solamente la clave de este estudio, sino la controversia del estilo. Tu estilo de vida, tu estilo de forma, cómo vives con tu esposa, cómo vives con tus hijos, cómo te mueves en la sociedad, cómo tratas a tus empleados, cómo eres tú como jefe autónomo en tu trabajo, cómo te manejas con tus impuestos. Tu estilo de vida denota a quién sirves. Trato de hablarle a mis hijos y repetírmelo yo. No lo hago para ustedes, lo hago para Dios. Si coméis, bebéis o hacer cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Leamos estos versículos. Voy a ir del 6 al 9. Pocos versículos para que lo estudiemos bien. La controversia del estilo. Fíjate lo que dice. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Nos jactamos de no tener una religión, tener una verdadera relación. Ahora, quiero decirte algo. No está diciendo que una vez que acepto a Cristo, dejo de pecar. Quiero que interpretes gramaticalmente lo que viene hablando y cómo lo detalla con coma y un seguimiento del mismo tema. Dice, todo aquel que permanece en Él. ¿Cómo permanezco en Él? En una comunión. ¿Cuál es esa comunión? En una lectura, interpretación, aplicación, en una relación íntima, concreta y seria con Dios. Cuando yo tengo esta relación seria con Dios, no me preocupo de lo demás. Cuando yo doy las conferencias en campamentos, congresos e iglesias que me invitan a dar temas, escucho personas que viven en la derrota y me dicen, estoy luchando con la pornografía, estoy luchando con el adulterio. Mira, ya no lo intento más. He fracasado una y otra vez con mi pareja. Yo quiero animarte con esto. Lo que la Biblia nos está abriendo el entendimiento es decir, tú no tienes que luchar con el pecado, porque hay alguien que ya luchó y lo venció. Es nuestro Padre Celestial, es nuestro Salvador Jesucristo. Cuando Cristo muere en la cruz, muere clavado en una exposición de sustitución por tu vida y la mía. Él muere, entrega su vida y la vuelve a tomar en victoria, venciendo a la muerte, venciendo al pecado, venciendo a Satanás. Por eso aquellos que tienen lucha directa con Satanás, dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo, huirá de vosotros. No hay problema. Con el mundo, hijitos, yo he vencido al mundo. O sea que la asociación de tener un encuentro real con Dios, un experimento de poder morir al pecado y hacer que viva esta relación fuerte en Él, no peca. Quiere decir que el verdadero amor echa fuera el temor. Quiere decir que la verdadera relación con Dios nos hace vencedores de esos pecados transitorios que en nuestra vida debe haber. Porque un verdadero cristiano no redunda en un pecado constante. De eso lo va a hablar más al detalle adelante. Fíjate lo que dice. Porque aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijito, nadie os engañe. Hoy es un engaño que nos compadezcamos y nos demos palmadita y digamos, bueno, así es la vida. Así te tocó vivir. No. El éxito de un hijo de Dios, de un verdadero cristiano, es ir en una vida y vida en abundancia, dejando pues lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. ¿A qué meta? Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
¿Nos llamó a qué? Romanos capítulo 8. A una justificación, a una santificación, a una vida en plenitud para con Dios. Este mensaje está siendo de bendición para tu vida si estás buscando respuesta de Dios. ¿Seré fracasado? ¿Seré una persona que ya he probado ir a la iglesia, pero no hay esa química de magia que me hace y me convierte en otra persona? Él ya hizo lo suyo. Te conviene hacer lo tuyo. ¿Para qué? Para que realmente el ser cristiano sea en tu vida como este título del mensaje. Un contraste bien marcado. Bien marcado. No por lo que intentas hacer, sino por lo que hoy vives haciendo. Teniendo una relación vertical, 100% íntegra con Dios. Leo la palabra, escucho a Dios. Oro, hablo con Dios, pongo en Él todo mi afán y ansiedad. Y hay una victoria en el criterio. Dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Mira, aquí tú me estás escuchando desde tu casa o en tu smartphone o lo que tengas. Mira, no puedes justificar tu actitud pecaminosa constante. Si eres cristiano debe haber un contraste, debe haber una lejanía de lo que es el hijo del diablo y el hijo de Dios. Piensa esto. Dice el versículo 8, para esto apareció el Hijo de Dios, para salvarme y que no vaya al infierno. Mucho más que eso. Apareció para deshacer las obras del diablo. Cuando me habla de deshacer, me va hablando de un tiempo correlativo continuo. Me va hablando de una lucha, en una perseverancia de mi fe, de mi estar en la presencia de Dios, de mi incremento, de mi criterio, ponerlo en práctica para que se vayan deshaciendo poco a poco esa vida controlada por el pecado, ahora controlada por el reino de Dios, por el Señor Jesucristo. No podemos servir a dos señores. No reina el pecado en vuestra vida mortal, dice Romanos. Me encanta Romanos capítulo 6, versículo 11, dice, muerto al pecado, vivo para Dios. Muerto al pecado, vivo para Dios. Esa tiene que ser tu frase lema el día de hoy, grabarla en tu corazón y en tu mente. Porque dice así, versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Fíjate que dice así, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Pero tú dices, yo nací de nuevo, pero realmente estoy pecando. Pues aléjate, aléjate. Si realmente naciste por segunda vez, 14 de abril de 1975, nací por primera vez, pero acá está haciendo mención del segundo nacimiento. Algunos creen que han nacido de nuevo porque van a un culto de iglesia, porque sus padres los llevaron de chiquito. Mira, eso no te condiciona a ser cristiano. Ser cristiano es haber tenido un encuentro personal con Dios, como el eunuco, ¿te acuerdas? Como la conversión de Pablo en Hechos. Fue un antes y un después. Un nacimiento marca algo nuevo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si nunca tuviste esta conversión, puede ser que estás convencido y no convertido a Cristo. Cuidado, porque Dios está hablando de eso. Acá no quiero llevar a un legalismo de decir, tú eres cristiano, tú no lo eres. Acá estoy hablando que tú entiendas realmente quién eres. Adorar a Dios en espíritu y en verdad, tener una buena relación y anhelar como el salmista una cosa demandada al Señor, estar en la casa de Jehová, sí, pero que yo pueda darme cuenta si realmente soy congruente con esta fe que hoy alberga mi corazón. Por eso
no solamente la controversia de este estilo, menciona una claridad. ¿Eres verdaderamente hijo de Dios? Es que yo no puedo dejar de pecar. Entonces no tienes esa simiente que se llama ser parte de la familia de Dios, un nuevo convertido, habiendo nacido de nuevo. Piénsalo. El que pierde no soy yo. El que pierde eres tú. Porque no eres un verdadero cristiano. Eres una persona convencida del mensaje, no convertida verdaderamente a Cristo. En primer lugar, veíamos entonces del 3 al 5, la clave de este estudio. ¿Cuál es la clave? Que si eres cristiano y quieres lograr un contraste, ¿sí? Un contraste bien marcado de qué es ser un cristiano, un hijo de Dios y no un hijo del diablo, decía el versículo 3, se purifica a sí mismo. Versículo del 6 al 9 nos daba la segunda clave, que es la controversia del estilo. Un estilo de vida que realmente denota algo diferente. ¿Cuál era este estilo de vida? Nadie os engañe. Esa naturaleza cristiana te lleva a que luches con el pecado, a que se perfeccione el amor de Dios y a que empieces a alejarte de tener una práctica constante de pecar. De eso se refiere. Tercer punto, también habla de la causa encontrada, porque muchas veces permanecemos en pecado y como hijo de Dios, como cristiano, no nos alejamos de él. Vamos a la palabra de Dios. Dice ahí el versículo del 10 al 13. Ahí va a haber una pregunta donde la vamos a contestar. La pregunta está en el versículo 12. Pero leamos desde el versículo 10. La causa encontrada de por qué persiste mi vida en pecar como hijo del diablo y no verdaderamente como cristiano, como hijo de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios, los hijos del diablo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, escuchen y ponen algo práctico, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Punto. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. 12. No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. No dice buenas, dice justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Acá está hablando de una militancia, un militar diferente. Acá está hablando de un estilo de vida diferente, a punto tal que el mundo te aborrece. Yo viví muchos años en un cuarto en mi casa con 2 hermanos más. Y era interesante algo. Cuando uno de los 3, teníamos una litera y una cama individual. No me acuerdo si eran 2 literas. Cuando uno hacía la cama, denotaba que los otros no la habían hecho. Así que cuando mi mamá nos preguntaba, ¿hicieron su cama? Todos nos mirábamos y decíamos, que alguien no se pase de listo. Todos para uno y uno para todos. Porque si uno lo hacía, los otros 2 quedaban re mal. Pero si los 3 no lo hacíamos, estaba todo bien. Ya había justificación. Pero mira, hay una realidad. El mundo nos aborrece porque mostramos y denotamos la luz de Cristo en este mundo, y aquellos que se identifican con Satanás han aborrecido la luz y por eso mataron al Hijo de la Luz. Los mismos sacerdotes, los mismos judíos mataron al Hijo de Dios. Pero claro, tú y yo lo matamos cuando el pecado abundó en nuestra vida, en esa concupiscencia, y nos identificamos como hijos de las tinieblas, de la oscuridad, y no como hijos de luz. Por eso está hablando acá, y la pregunta para responder es, ¿y por qué causa lo mató Caín?
¿Por qué realmente Caín mató a su hermano? Yo no te noto una respuesta ampliada en los versículos siguientes del 14 en adelante. En primer lugar, denota algo y voy respondiendo esta pregunta en este tercer punto, que es la causa que encontramos, por qué realmente nuestro corazón es constantemente al mal aunque hayamos aceptado a Cristo. Porque tenemos que entender algo. En primer lugar, la intención del corazón. La palabra de Dios dice, cuidado, porque de él mana la vida, pero es perverso, engañoso. ¿Quién lo conocerá? Dice el versículo 14, acá nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Qué interesante. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Así que en primer lugar, la contestación de esta pregunta, ¿por qué causa mató Caín a su hermano? ¿Por qué causa inquirió en pecado el corazón de Caín a modo de dar fruto? Fue por esto, por la intención de su corazón. Mira, no te engañes. A veces muchos medimos el seguir en pecado porque el pecado no florea y da a luz lo que estamos haciendo. Pensamos que podemos abrazar un pensamiento incorrecto y vivir en una forma desordenada y que no pasa nada. ¿Que no pasa nada? Sí pasa. Sí pasa. Por eso, cuidado con las intenciones de tu corazón. Dice ahí, todo aquel que aborrece a su hermano. Dijo el Señor, no es tan solo el pecador aquel que odia a su hermano, aborrece a su hermano, sino aquel que mata a su hermano es pecador. O sea que no mide como mide el mundo, mide como mide Dios, las intenciones del corazón. Por eso la frase que contesta acá semánticamente en una forma interrogativa pero retórica, ¿y por qué causa lo mató? Por la intención de su corazón. Su vida nueva no denotaba, sino su vida estaba pegada al pecado, como hijo de Satanás y no hijo de Dios. Por eso si tú no controlas y no pones cautivo cada pensamiento en la cruz de Cristo, terminarás siendo peor que un incrédulo. Peor porque has conocido el mensaje, pero te niegas a entregarte en una forma de 100% a Él. Sigamos. No solamente la intención del corazón, sino la hipocresía del corazón. ¿Por qué hipocresía? Acordate que Caín fue a honrar a Dios, fue a la iglesia, fue a llevar una despensa, tenía un cargo en la iglesia, pero fue hipócrita. La palabra hipócrita, yo le puse ahí la hipocresía de su corazón, porque en el diccionario dice la palabra hipócrita es fingimiento, simulación, falsedad, falacia, fariseísmo. Tú puedes creerte muy cristiano, muy de acá, ¿no? Sabes cómo hablar, vocalizas cuando oras, te sabes textos, pero ¿eres realmente un cristiano o un hipócrita? Fíjate lo que dice ahí. Hijito mío, no hablemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Punto. No te estoy hablando yo, te está hablando el versículo 19 del capítulo 3 de Primera de Juan. Y en esto sabemos que somos de la verdad. Y aseguramos nuestro corazón delante de Él. ¡Ah! ¡Qué mensaje! Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. ¿Por qué? Porque no leí el versículo 17. El versículo 17 dice así: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón,
¿Cómo mora el amor de Dios en él? O sea, Dios no quiere gente que balbucee ser cristiano, sino un amor práctico, al grano. Por eso la causa de Caín yo la encuentro en la intención del corazón, pero en la hipocresía. No seamos falsos, no seamos hipócritas. Dices que amas y no has predicado. Dices que amas y no has visitado. Dices que amas y no has compartido el evangelio. Dices que amas, ves con necesidad a alguien. Tienes un poquito más de lo que te hace falta y no lo compartes. Un cristiano de ley tiene que ser una persona entregada. Entregada. ¿Eres o no lo eres? Punto. Es como una mujer le diga a su esposo, ¿me amas? Y voy a echarle ganas. No le eches ganas. ¿Me amas o no me amas? ¿Te la juegas o no te la juegas? De eso está hablando Dios. ¿Cómo puede ser que tienes bienes de este mundo, ves tener a alguien con necesidad y no haces nada? ¿Me explico? ¿Me explico? Bueno, yo no sé, pero la palabra de Dios solita. Mira, quise argumentar con un montón de textos en la Biblia. Está lleno, pero más claro, imposible. Más claro, imposible. Tienes bienes de este mundo, sabes cómo hay que amar, sabes cómo demostrar y meter una buena ficha para que se vea Cristo en tu vida, hazlo. Punto. La respuesta del tercer punto, la causa encontrada de que Caín mató a su hermano, fue por la intención de su corazón. No era correcta. Aborrecía a su hermano internamente y poco a poco afloró su odio. Lo mató. La hipocresía del corazón. Fingimiento, simulación, falsedad, falacia, fariseísmo. La hipocresía. Es decir, Tito dice en la carta, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. No nos equivoquemos, como Caín. Tercer lugar, no solamente la intención del corazón, la hipocresía del corazón, sino también la integridad del corazón. ¿De dónde sacas eso? Fácil, versículo 21 al 24, capítulo 3 de Primera de Juan. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. ¿Me explico? Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Porque guardamos su mandamiento y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha mandado. Y el que guarda su mandamiento permanece en Dios, Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Más claro, echar el agua. Dice la palabra de Dios que Caín perversamente inquirió en matar a su hermano, pero el pecado no fue solo eso, el origen del pecado es lo que estamos estudiando. En que no midió las intenciones del corazón, deja de jugar en el interior de tu mente. Deja de jugar a que Dios no te ve, Dios te ve. Puedes engañar a tus padres, a tu esposa, a tus hijos, a la congregación, a la gente, a Dios no. La hipocresía del corazón, incongruente, si eres cristiano, vive como tal. Punto. Pero la integridad del corazón. ¿Por qué? Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos con Él. ¿Tienes paz acá? ¿Tienes paz en tu corazón? ¿Cómo eres? ¿Eres de bendición o eres tóxico para los que te rodean?
Por eso este mensaje comenzó diciendo, ser cristiano, un contraste bien marcado. Bien marcado. Busco a Dios. Conozco a Dios. ¿Demando a Dios? Sí. Pero no esperes nada de Dios. Si no buscas un mandamiento, vives en Él y lo amas como Él quiere que lo ames. ¿Me explico? La clave de este estudio, asimismo se purifica. Al darte la libertad con la sangre preciosa de Cristo, hoy tienes el poder para dejar de pecar, amar, perdonar y hacer lo que Dios hizo contigo, aclaro, inmerecidamente. Pero no se lo merece, y tú tampoco, pero Dios lo hizo. Piensa. La controversia del estilo, que tu estilo de vida sea el de Cristo, no el de esta mediocridad de mundo y sistema que hoy vivimos, no en este apaciguamiento y gris de cristianismo que hemos creado. Necesitamos gente que resplandezca, gente que predique con su vida, con textos bíblicos obviamente, pero con su vida. Que las personas se sientan seducidas a decir, ¿qué tiene tu esposa? ¿Qué tiene tu esposo? ¿Qué tienen tus hijos? ¿Qué tiene tu vida? Yo quiero eso. En tercer lugar, ¿sabes? La causa encontrada de una frustración y pecado grotesco en nuestra vida se deben a la intención del corazón, la hipocresía del corazón, la integridad del corazón. No me digas que tienes comunión con Dios. No me digas que vas a ir al cielo. Dice la palabra de Dios acá, ¿sabes? Y cualquiera cosa que pidieres, la recibiréis de Él, porque guardamos su mandamiento y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Dios te bendiga y puedas vivir una cristiandad que te traiga más que una sonrisa. El agrado que Él te escucha, te contesta tus oraciones y sientes la plenitud de Dios en tu vida. ¿Oramos? Señor, gracias. Bendice tu palabra. Ayúdame a practicar este mensaje tan poderoso que tú dejaste en la Escritura para tener una verdadera comunión contigo, con mis hermanos, con mi familia y ser un contraste bien marcado como hijo de Dios y no del diablo. Te amamos por los méritos de Cristo en la cruz. Amén. Dios te bendiga. Muchas gracias.